los conflictos, ¿no? Imagínate que en dos ramas diferentes modificaste el mismo archivo y la misma línea. Entonces, cuando tú quieras hacer la fusión de esas dos ramas, el merge, no te lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Git no va a saber cuál es la modificación buena, ¿no? Estoy tratando de simular esta situación ahorita a ver cómo le hacía Git. Bueno, el Git de Eclipse. Supongo que tomará cualquiera, ¿no? No, tú tienes que decidir. Fíjense, aquí está haciendo este ejemplo. Bueno, es el mismo ejemplo que habíamos hecho la vez pasada. Pero fíjense, ya tengo dos ramas listas, ¿no? Tengo la rama prueba y tengo la rama master, ¿no? Tengo dos ramas listas ya. Habíamos hecho este ejemplo, ¿no? De que creamos dos ramas y las uníamos, pero pues facilito porque cada rama modificó archivos diferentes. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, las dos ramas están trabajando en el mismo archivo? Que no debería suceder, pero puede llegar a suceder el caso. Aquí en la rama master, fíjense cómo hice esta modificación. F3, modifiqué la línea 18 y le puse ahí modificación en rama master, ¿no? Y si me cambio a la rama prueba 2, me cambio team, switch to, me cambio a la rama prueba 2 y en la rama prueba 2 modifiqué la misma línea de código, ¿no? Modifiqué la línea 18 del archivo colección vector, pero le puse ahí modificación en prueba 2. Eso no debería suceder. Se supone que si tú haces una rama, vas a trabajar en un archivo, en un módulo, y en otra rama vas a trabajar en otro módulo. No debería suceder esto de que en dos ramas diferentes estás trabajando en el mismo archivo y en las mismas líneas, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en este caso, que cuando vamos a hacer el merge? Y aquí en la vista está viendo cómo le hace el plugin este para mostrármelo, ¿no? Aquí se ve la rama master. Bueno, no, aquí no quiero el div. Se ve la rama master, modifico el archivo este de aquí. Uy, acá está abajo. Acá está abajo la modificación, ¿no? Rama master, modificó este archivo y esta es la modificación que hizo, ¿no? La línea que está en rojo la cambió por la línea que está en azul. Si me voy a la rama prueba, ay, no quiero el div. Si me voy a la rama prueba, modifiqué este archivo igual, ¿no? Modifiqué esta línea, la de rojo la cambié por la de verde, ¿no? Vamos a hacer el merge. Vamos a hacer el merge. Me voy a la rama que va a recibir el cambio. Team, switch to, master. Me voy a la rama que va a recibir el cambio y le digo, ¿sabes qué? Quiero hacer un merge. Quiero unir la rama. ¿Dónde está merge? Unir, merge. Quiero unir la rama prueba 2. Júntalas. Y te dice, ¿sabes qué? Hay un conflicto, no las puedo unir. ¿Por qué? Porque estás modificando el mismo archivo, ¿no? Estás modificando colección vector. Los dos commits de las dos ramas están modificando el mismo archivo. No puedo hacer la unión, no puedo hacer el merge. Y te lo indica aquí en el repositorio, ¿no? Te lo indica ahí con unos iconitos rojos. Estaba viendo que el Eclipse te lo pone así. Este repositorio se quedó intrincado, ¿no? El merge no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque este archivo trae un conflicto. Entonces, ¿cómo te indica ese conflicto? Te lo indica. Vamos a irnos Vamos a abrir el archivo. Y fíjense lo que hace. Te dice, ¿sabes qué? Git te va a poner esto. Te va a poner estas líneas. Te va a poner estas líneas ahí en tu código y te va a decir, ¿sabes qué? La rama que recibe tiene este cambio y la rama que estás uniendo tiene este cambio. Entonces tú tienes que, de esa manera te lo indica Git. Te va a poner
estas 3 líneas en tu código. Y lo que esté en medio de esas líneas son las dos, son las dos versiones y tú tienes que decidir cuál es la que va a ganar. Esto es lo que tengo en master y esto es lo que tengo en prueba. Entonces, ¿cuál va a ganar? Pues vamos a decir que me voy a quedar con la modificación que sí son en prueba 2, ¿no? En la rama prueba 2, entonces quito esto y quito esto. ¿Sabes qué? Me voy a quedar con eso. Grabo el cambio y me voy a mi pestaña mi perspectiva de Git a terminar el merge, ¿no? Si sabes que hay un cambio, entonces agrégalo. Y aquí ya te dice, sabes que hubo un conflicto, lo estás resolviendo, ¿no? Este commit lo está resolviendo el conflicto. Merge branch, prueba 2, en master. Se resuelve el conflicto, ¿no? Se resuelve el conflicto, le hago commit. Me voy a mi historial y ya me hizo la unión, ¿no? Pero no la pudo hacer Git de automática. ¿Por qué? Porque los dos ramas estaban modificando el mismo archivo y estaban modificando la misma línea, ¿no? Entonces a la hora que haces el merge, se va a quedar intrincado, ¿no? O sea, tú tienes que resolver el conflicto manualmente. Tú tienes que decirle a Git, pues cuál es la que va a ganar, ¿no? Y cómo te lo indica Git, pues modifika, te mete ahí en el archivo, te mete ahí en el código fuente, te mete esas líneas para indicarte ahí. Esto es lo que tienes en la línea que recibe, en la rama que recibe, esto es lo que tienes en la rama que estás integrando, ¿cuál gana, no? Resuelves ese conflicto, o sea, lo editas, lo dejas ahí como debe quedar y vuelves a hacer ¿qué es lo que hicimos? Volvimos a hacer agregar, commit, y aquí mismo te pone el commit, te pone un mensajito ya previo de que estás resolviendo un conflicto, ¿no? Y haces el commit y ya te hace la fusión, ¿no? ¿Cómo se juntan o sea, cómo juntar ramas que modifican las mismas líneas de código, ¿no? Bueno, estaba viendo cómo le hace Git para esto, ¿no? Que no debería suceder. No debería suceder, pero puede presentarse esa situación en el mundo real, vamos a decir, ¿no? Bueno, yo estaba jugando aquí con Git, a ver cómo le hace el Eclipse, ¿no? Vámonos a hilos. Hay que ver las situaciones cuando varios hilos accesan un mismo objeto. Podría presentarse una situación ahí de que dejes el objeto en un estado inconsistente, ¿no? Eh, y el ejemplo para ilustrar eso, pues es una cuenta de banco, ¿no? Una cuenta de banco, vamos a crear un hilo que accese, que accese a una cuenta de banco, ¿no? Y que haga retiros, ¿no? Que empecemos a hacer retiros. Parcial 2, hilo de banco. Pero cuando vas a hacer el retiro, primero tienes que checar si hay saldo, ¿no? Y si hay saldo, haces el retiro, ¿no? ¿Qué pasaría si tu hilo checa saldo y se va a dormir? Y luego entra otro hilo, checa saldo, hace retiro, y tu hilo que se había quedado dormido, cuando quiera hacer el retiro ya no hay saldo. Pues va a quedar ahí, se va a presentar una situación ahí de inconsistencia del objeto, ¿no? Fíjense. Vamos a crear un objeto cuenta de banco. Bien sencillito. Cuenta de banco nada más define una propiedad que se llama saldo. Vamos a ponerle un saldo de 100. Y vamos a definir un método que me regrese el saldo y vamos a definir un método que me haga un retiro, ¿no? Un objeto cuenta de banco, ¿no? Una clase cuenta de banco. Y luego vamos a simular la operación de checar el saldo y retirar con otra clasecita, ¿no? Pero esa va a ser un hilo para simular que varios usuarios están haciendo retiros, ¿no? Es
Clase operación banco que implementa Runnable. Creo una instancia de la cuenta de banco, nada más una instancia de esta cuenta para que la compartan todos los hilos. O sea, los threads que yo creé de van a compartir la misma cuenta, ¿no? Entonces aquí en el método run, pues meto aquí un ciclo, ¿no? Para simular 10 retiros y mando llamar a esta funcioncita que se llama hacer retiro, ¿no? Que es esta que está aquí, hacer retiro. Para hacer un retiro, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues primero checo si hay saldo, ¿no? Si la cantidad que le voy a mandar, si hay saldo para hacer ese retiro, ¿no? Usando el método ¿no? El método saldo, ¿no? Checo si hay saldo. Y si hay saldo, bueno, voy a hacerlo más trabajo. Si hay saldo, pues que haga el retiro, ¿no? Estoy mandando llamar estos dos metoditos, ¿no? Si hay saldo, primero checo saldo y si hay saldo, hago el retiro, ¿no? Y si no hay saldo, pues nada más que me imprima un, un mensaje ahí de fondos insuficientes, ¿no? Es una operación básica ahí de cuenta de banco, ¿no? Pero estoy simulando aquí adentro un retardo, ¿no? Estoy poniéndole aquí adentro un sleep para simular pues que algo está ocurriendo. En la realidad estás consultando una base de datos inmensa, o que está muy lejos, y este proceso de checar saldo a lo mejor podría tardarse, ¿no? O podría haber más transacciones aquí adentro, ¿no? Por eso estoy poniendo aquí un sleep, ¿no? Pero en realidad lo que estamos haciendo no es nada más checar saldo, y si hay saldo, retiro, ¿no? Y si no hay saldo, pues nomás le mando este mensaje, ¿no? Es algo muy básico, ¿no? Entonces, en mi método main, ¿dónde está el main? Hilo blanco. Vamos a poner este acá. Ya me hice bolas. Déjame organizar estas ventanas. A ver, este es mi hilo. Este es mi main. Y la cuenta de banco, ¿la ponemos aquí abajo o qué? Aquí abajo. Aquí abajo. Ahí está un poquito más acomodado. Este es mi proceso main. Este es mi clase donde defino la cuenta de banco y aquí está mi hilo, ¿no? Aquí está mi hilo. Varios, y lo que estoy haciendo aquí, fíjense, estoy creando un mismo runnable, ¿sí? Un mismo runnable y de ese runnable voy a hacer dos hilos. Este es el runnable, lo estoy instanciando y luego voy a crear dos hilos para simular que están dos usuarios ahí retirando de la misma cuenta, ¿no? Por eso es el mismo hilo, va a compartir puedo crear n hilos, pero todos los hilos van a compartir la misma cuenta, ¿no? La misma instancia de la cuenta, ¿no? ¿Qué pasaría ahí, por ejemplo? Vamos a darle un retardo esto es mucho. Retardo de medio segundo. Voy a ponerlo acá. Fíjense, voy a crear un runnable. Ese runnable se lo voy a dar a dos hilos. Esos dos hilos van a accesar el mismo objeto, ¿no? La misma cuenta, nada más es una cuenta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Empiezan los dos usuarios, ¿no? Y aquí le voy a dar un nombre para identificarlos. Uno es Pineda y uno es Zapata, ¿no? Entonces empieza el usuario Zapata, inicia retiro y luego se va a dormir. Y luego entra Pineda, inicia retiro y se va a dormir. Y luego se despierta Pineda y luego se despierta Zapata y luego los dos hacen su retiro, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues los dos usuarios están haciendo retiros al mismo tiempo, ¿no? Están haciendo retiros al mismo tiempo, están checando el saldo y si hay saldo, hago el retiro, ¿no? Pero va a llegar un momento que va a suceder esto. Va a llegar un saldo negativo. ¿Por qué? Porque, fíjense aquí,
Zapata, ¿dónde está Zapata? Zapata, aquí Zapata hizo un retiro, ¿no? Y quedó el saldo en 10. Quedó el saldo de la cuenta en 10. Entonces Pineda se despierta aquí. Y luego Zapata inicia retiro, Zapata se va a dormir. Y luego entra Pineda a hacer a retirar esos últimos 10 pesos que quedaban, ¿no? Y luego cuando se despierta este otro usuario, ya checó el saldo, y checó que cuando él antes de irse a dormir había checado saldo. Y checó que sí había, y cuando se despertó, hizo la operación de retiro, pero eso ya no debió de haber sucedido, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió ahí? O sea, un hilo checó saldo, se fue a dormir, y ahí entró el otro hilo, retiró el saldo que había, y cuando se despertó el hilo que estaba dormido, hizo el retiro, pero ya no debió de haber hecho el retiro, ¿no? ¿Por qué no debió de haber hecho el retiro? Porque ya no hay saldo, ¿no? ¿Cómo evitamos ese tipo de situaciones? No sé si me expliqué, muchachos, ¿no? No sé si lo alcanzan a visualizar, ¿no? Son dos hilos. O sea, profe, ¿está Sí, retirando el saldo de la misma cuenta? exacto, porque la cuenta nomás es una. O sea, son dos hilos, son dos pilas de ejecución, pero las dos pilas están compartiendo un mismo objeto, ¿sí? Si te Ok, fijas, nada ok, más sí, sí. creé un runnable y se lo doy a dos hilos, ¿no? Y los dos hilos van a compartir un objeto. Los dos hilos van a compartir una misma instancia de la cuenta, ¿no? Y los dos hilos empiezan a checar saldo y a retirar, a checar saldo y a retirar. Checo saldo, retiro, checo saldo, retiro. Pero en el inter de esas operaciones podría ser que tu proceso se vaya a dormir, ¿no? O vamos a decir que ahí hay más operaciones, que estás haciendo bastantes operaciones que tardan. ¿Qué pasa si tu hilo checa el saldo y se va a dormir? Y ahí entra otro hilo, se acaba el saldo, y cuando este hilo se despierte, ya no va a haber dinero, ¿no? Fíjese cómo entró la cuenta entró en un estado inconsistente, ¿no? ¿Por qué? Porque estas operaciones no se alcanzaron a hacer, ¿no? ¿Sí? O sea, dos hilos accediendo a un mismo objeto puede presentarse esta situación de inconsistencia en tus datos, ¿no? ¿Cómo evitamos esa situación? Si ustedes se fijan, este procesito, este método, pues no debería de irse a dormir, ¿no? Lo ideal sería que se completara todo, ¿no? Que este proceso de hacer retiro, o sea, la acción de checar saldo y hacer el retiro, debe de ejecutarse completa, ¿no? Para evitar esta situación, ¿no? ¿Cómo hacemos que ese método se ejecute completo? Hay una palabra reservada que se llama synchronize. Hacemos que ese método sea sincronizado. ¿Qué es lo que va a pasar al hacerlo sincronizado? O sea, cuando usamos esa palabra. Quiere decir que cuando un hilo se tope con este método y lo empiece a ejecutar, nadie más puede entrar a ejecutarlo, ¿sí? El hecho de que un método sea sincronizado quiere decir que si alguien viene a correrlo, no puede venir otro hilo a correrlo, sí, a correrlo, ¿no? ¿Por qué? Es, Porque hay alguien corriéndolo, ¿no? es como cuando alguien está sirviéndose agua y no puede venir otra persona a servirse agua. Exactamente, esa es Sirve, otra manera de decirlo, ¿no? ¿Por qué? Yo necesito que este termine. Yo necesito que este termine para que después empiece este. ¿Por qué? Porque aquí hay varias operaciones, ¿no? Este método o este proceso, el método hacer retiro, en este caso son dos acciones las que ejecutan, ¿no? Checo saldo y hago retiro.
Pero estas dos acciones deben de ser, bueno, se dice que deben de ser atómicas, ¿no? Es un concepto de atomicidad. O sea, deben de ocurrir todas como una sola unidad, ¿no? Nada de que me voy y checo saldo y luego me pongo a dormir y luego cuando me despierte, pues ya el mundo cambió, ¿no? ¿Cómo evitamos esa situación? Hacemos que el método sea sincronizado. O sea, hace que que esta sea una unidad que este proceso sea atómico, ¿no? Que sea atómico quiere decir que se tiene que ejecutar completo, ¿no? Tiene que correr solo, o sea, y lo que pasa es que cuando entra tu hilo, nadie más puede correrlo, ¿no? Hasta que yo termine, ¿no? Y al hacerlo sincronizado, evitamos esta situación, ¿no? Y se lo voy a poner sincronizado. Ya está grabado, lo grabamos. Entonces, ahora sí, si lo corro, empiezan los dos a hacer sus retiros y ya no va a presentarse esta situación de sobregiro, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se está ejecutando completo, ¿no? No sé si me alcanzo a explicar ahí de lo que quiere decir synchronize, ¿no? Un método que es synchronize, vamos a decir que sucede así, miren. Llega vamos a quitar esto. Llega un hilo y se topa con un método synchronize, ¿sí? Entonces ese hilo va a checar los objetos tienen un candado. Todos los objetos tienen un candado, ¿no? Vamos a dibujar aquí un candado. Pero ese candado siempre está abierto y no nos interesa, ¿no? Pero cuando tu hilo llega y se topa con un método sincronizado, va a cerrar un candado para que nadie más pueda ejecutar ese método sincronizado, ¿no? Cuando tu hilo termine de ejecutar el método sincronizado, va a abrir este candado. De manera que cuando llega otro hilo y checa el candado, el candado está abierto. Sí puedo correr el método sincronizado, ¿no? Internamente así es como lo hace la JVM cuando se topa con un método sincronizado. Vamos a decir que todos los objetos tienen este candadito, un candadito, pero está abierto, ¿no? Generalmente no me interesa, ¿no? Pero cuando hay un método sincronizado, llega mi hilo, checa el candado y lo voy a cerrar, ¿no? Para poder ejecutar un método sincronizado tengo que, como dicen los gringos, ¿no? Tengo que bloquear el objeto. Todos los objetos tienen un candadito, viene tu hilo, lo cierra. ¿Por qué lo cierra? Porque este método le está pegando a las variables del objeto, ¿no? Entonces, si dos métodos están corriendo al mismo tiempo y le están pegando a las variables aquí del objeto, podría presentarse una situación ahí que no queremos, ¿no? ¿Cómo evitamos eso? Pues haciéndolo sincronizado, haciendo ese método sincronizado. El hecho de que Profe, esté... ¿y el Dígame, dígame. sleep que tiene ahí, profe? El sleep Bueno, como quiera lo está ejecutando. sí, como quiera lo está ejecutando, o sea, pero no, el otro método no va a entrar, ¿sí? O sea, ese como quiera lo va a hacer, ¿no? Pero el otro método no Entonces va a puede, ser como una simple pausa. exactamente. O sea, el otro hilo no va a entrar a ejecutar ese método, ¿no? Hasta que no termine el que está pendiente, ¿sí? Para eso me sirve Sí, sí, sí. y para evitar que mi objeto que comparten los hilos, pues pueda caer ahí aquí estoy usando la analogía de una cuenta de banco, ¿no? Pero puede haber situaciones en que tienes varios hilos usando un mismo objeto. Entonces, si dos hilos están jugando con las mismas variables, entonces podría presentarse una situación de este tipo que no queremos, ¿no? Aquí estoy usando nada más el ejemplo de una cuenta de banco, ¿no? El hecho de checar saldo y hacer retiro,
Eso debería ser una operación atómica, ¿no? Atómica quiere decir que tienen que ocurrir todas las operaciones, ¿no? Nada de que se quedan a medias, ¿no? Y eso es lo que sería un método sincronizado, ¿no? O sea, el hecho de que el modificador synchronize, acuérdense que al inicio hablábamos de modificadores de acceso, que son el public, private, protected, y modificadores de comportamiento, ¿no? Este es un modificador de comportamiento, ¿no? Cuando entre el hilo, nadie más puede ejecutar ese método hasta que yo lo suelte, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre internamente? Que todos los objetos tienen un candadito. Cuando un hilo se topa con un synchronize, cierro el candado, ¿no? Nadie más puede ejecutar ese método, ¿no? Hasta que termino de ejecutar el método sincronizado, el candado se abre para que otros más puedan ejecutar ese método sincronizado, ¿no? Ahora, Java no me da un API para ver estos candados o para jugar con eso, ¿no? Eso lo maneja internamente la JVM, ¿no? Como el Thread Scheduler, ¿no? Esto de los candados de los objetos, ¿no? Es la manera en que se asegura, o el mecanismo que usa ahí la JVM para que nadie más ejecute este método, ¿no? No sé si me expliqué, o estuvo muy revoltoso. Método sincronizado simplemente es nada más puede haber un hilo ejecutándolo. Nada más un hilo lo puede ejecutar. Sí, sí, ¿Por, sí. ¿por qué? ¿Por qué lo queremos sincronizado? Porque estamos jugando con ¿no? Estamos jugando con con un mismo objeto y podríamos ocasionar ahí una tragedia, ¿no? Una tragedia, una inconsistencia, ¿no? Bueno, ese es un poquito de los problemas que se presentan con hilos, ¿no? Varios hilos jugando con un mismo objeto, puede haber problemas, ¿no? Pero eso lo vamos a evitar ahí sincronizando métodos, ¿no? Ahora, no puedes agarrarte ahí sincronizando todos los métodos tampoco, ¿no? Porque luego vas a provocar ahí un bloqueo, ¿no? Imagínate que un hilo tiene bloqueado un método y otro hilo tiene bloqueado otro método, y luego ese hilo quiere usar un método que está bloqueado por otro y el otro hilo quiere usar un método que está bloqueado por otro, pues te vas a quedar ahí en un ciclo infinito, ¿no? Tampoco puedes agarrarte como loco haciendo todos los métodos sincronizados. Nada más vas a sincronizar los métodos que, como en este caso, tenemos ahí dos operaciones que tienen que ejecutarse como una sola, ¿no? El hecho de checar saldo y hacer retiro es una sola operación que debe de ocurrir de manera atómica, ¿no? Deben ocurrir las dos cosas, nada de que me quedo ahí en medio, ¿no? Y aquí estoy simulando nada más un retardo, ¿no? Para provocar ahí que entre otro objeto y provocar este error, ¿no? Pero eso sería el concepto de sincronizado, muchachos, nada más. O sea, el hecho que un método esté sincronizado, nada más un libro lo puede correr al mismo tiempo, ¿no? Ese es un poquito de los problemas que se presentan con los hilos, ¿no? Cuando estamos compartiendo un mismo objeto. Varios hilos comparten un mismo objeto. Como que ahorita le hago push a esto ahí en el GitHub por si quieren jugar con este código. El martes tenemos ahí el examencito, ¿no? Es muy poco tema lo que tenemos, ¿no? Nada más los modificadores de acceso. Tenemos pues, que es un paquete, que es un jar. Generamos jars no usamos los comandos de consola, pero usamos el IDE de Eclipse, ¿no? Para generar un jar y luego lo referenciamos en otro proyecto. Vimos ahí, ¿qué vimos? El concepto de Genex un poquito. Vimos un poquito de colecciones. Es poco tema lo que tenemos para el segundo parcial, ¿no? Y esta teoría de hilos, ¿no? ¿De qué va a salir el examen? Pues de lo que esté publicado ahí en el notebook, ¿no? De ahí saco unas preguntas y se las pongo en un formulario, ¿no? Y pues nos vemos el martes para este pequeño test, muchachos. Sí, el martes. El martes, el lunes no hay clases.
Y pues no, que pasen un buen fin de semana. Por favor, estudien ahí lo que hay publicado. Sí, profe. Igual ahorita voy a subir lo último y les aviso ahí en el feed del Teams. Sí, profe. Ok, nos vemos el Te lo martes. agradeceríamos. Maestro, Nos vemos. Hasta luego. Hasta el martes, profe. El martes. Cuídese. maestro. Descanse. ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Sí, yo. Sí, dígame. Oiga, tengo un problema con el programa de Eclipse. A ver, Puse una imagen ahí en la sección de preguntas y respuestas. a ver. No sé si más de rato pudiera ayudarme con eso. Ok. Sí, deme nomás una horita ahorita para almorzar y si quiere hábleme y lo vemos. Bueno, no he visto la sección de preguntas y respuestas, pero si quiere hábleme ahorita en el transcurso de la mañana y lo vemos. Sí, ahorita tengo hora libre a las 11. Bueno, si quiere lo vemos a las 11. No he visto lo que me preguntó, pero si quiere lo vemos ahorita a las 11, entonces márqueme por favor por aquí. Ok, maestro, gracias. Ok. Ok. Bueno, ¿alguien más?